Hola, buenas tardes, amigas del grupo de Mujer a Mujer de Sveidi Razo. Muchas gracias, Sveidi, por permitirnos llevar este video a las chicas del grupo. Y bueno, yo soy Lupita Chavarría de la Asociación de Mujeres de Arkansas y el tema que tenemos hoy es el proceso de entrada a la universidad para sus hijos, pero si ustedes quieren regresar a la universidad, pues pónganse listas porque la información también es para ustedes. Y bueno, iniciamos con un comentario bastante largo que envié para todas y todas tuvieron mucha participación y ahí pensamos que era importante hacerles un live para que fuera más fácil procesar toda la información. Y bueno, si tienen preguntas también me las pueden hacer. Me las pueden enviar y estoy en otra computadora, por eso estoy volteando de un lado para otro, porque estoy con dos computadoras, se me hace más fácil que con una sola. Ok, muy bien, les comparto, voy a leer lo que compartí al principio. Entendiendo el proceso de la entrada a la universidad. Uno de los pasos más importantes en la vida de sus hijos como estudiantes es el proceso de su educación superior y entender cómo funciona el sistema. Le llevará un poco de tiempo. Es importante que ambos, padres y estudiantes, entiendan el proceso para apoyarse mutuamente en cada paso a seguir. Su camino inicia desde el 9º grado, especialmente si no cuenta con un número de seguro social, no es residente o ciudadano. Esto es porque el camino es un poquito más complicado y van a tener que trabajar un poco más. No es que no se pueda, sí se puede, pero hay bastante más trabajo por hacer que comparado con el trabajo que tiene que hacer un chico que es ciudadano o residente. Y es muy importante que desde temprano escoja las materias adecuadas. Fíjense, esto inicia desde las materias que él va a escoger, ya especialmente entre el 11 y el 12, que se gradúe. Esto quiero que quede bien claro, que el estudiante se gradúe de high school no quiere decir que con esas materias que lleva puede entrar a la universidad. Esto tiene que checar muy bien que no esté tomando clases de relleno y que deje de tomar las clases que en la universidad le van a pedir para la específica carrera que él va a tomar. Entonces también dijimos, las materias más adelante le pediré en la universidad. Usted podría graduarse de high school y al momento de inscribirse a la universidad podrían faltarle materias que exige la carrera que usted querrá tomar. Trate de hacer el máximo de materias avanzadas de high school, ya que estas materias le ahorrarán créditos en la universidad y créditos es menos dinero que usted va a tener que pagar. Lo más temprano que pueda, escriba ensayos para las becas. Es muy importante que usted sepa escribir, redactar sus cartas de petición para becas, ya que de esto dependerá mucho su suerte para alcanzar alguna beca. Recuerde que al competir por becas está compitiendo con muchos otros jóvenes y seguramente muchos de esos jóvenes ya están preparados para este paso. Ensaye, escriba y hasta que cada beca le pedirá algo en especial. Puede hacer un escrito básico, como un formato básico, y de ahí ir cambiando o agregando información según cada determinada beca le pida. Esto le ahorrará un poco de tiempo y le permitirá solicitar en más lugares. Una cosa importante también, acuda para cualquier pregunta a su consejera de la escuela y solicite información de becas. También busque en las bibliotecas, en cualquier biblioteca que usted tenga cerca de usted. Hay unos libros, todas las becas vienen concentradas en un libro y ese libro lo tienen en las bibliotecas. Lo tienen las consejeras de las escuelas, pero también lo tienen en la biblioteca y usted se lo va a poder llevar a su casa y revisarlo. Pueden hacer también un club de amigos para buscar becas y así va a ser más fácil el trabajo. 3 o 4 es suficiente, no tienen que ser 20. 3 o 4 jóvenes es un buen número para un grupo de trabajo para hacer esto mismo.
Otra cosa importante, hay muchas becas que son, por ejemplo, de 300, de 500 y le van a parecer muy poquito, pero es muy importante que también las pidan, lo que sea, cualquier cantidad que sea, cualquier cantidad que ofrezca la beca, escríbala porque las becas que son por más dinero van a tener más competencia ahí, va a haber más estudiantes pidiendo esas becas. La forma federal de apoyo financiero, la FAFSA, es la aplicación federal para solicitar ayuda financiera. Solamente califican residentes y ciudadanos, pero usted necesitará aplicar de todas maneras. Si su estudiante no tiene número de seguro social, de todas maneras tiene que hacer esta aplicación para que reciba una carta de negación. O sea, haga de cuenta que la FAFSA es como una canasta grande de dinero, pero no es la única canasta de dinero que hay, sino que el estudiante tiene que solicitar a ese fuente de dinero, le llega una carta de negación y esa carta de negación se la van a pedir otras gentes que dan becas, otras instituciones que dan becas, van a pedir porque son para estudiantes que no calificaron para eso, ¿sí? Entonces, aunque el estudiante no tenga seguro social, va a pedir de todas maneras, va a solicitar la aplicación de la FAFSA. Si usted tiene estatus temporal o DACA, usted debe llenar la aplicación de la FAFSA también y esperar la respuesta para ver qué apoyos financieros alcanza o, en su defecto, su carta de negación. Mientras tanto, sigue buscando becas alternativas. No pierdan el tiempo tampoco esperando la carta de negación. Sigan buscando las becas. En el mismo caso, si usted no cuenta con estatus migratorio. Si tienen preguntas sobre el llenado de la FAFSA, pues me avisan, ¿verdad? Pueden llamar también a la FAFSA y hablan en inglés y hablan en español. Si debido a que no cuenta con número de seguro social, al estar llenando la aplicación de la FAFSA, el sistema no le permite continuar. Llene lo más que pueda en la máquina y luego imprima la forma, continúe llenándola y envíela por correo. Le llegará una carta de negación por correo, que es de lo que estamos hablando, o por email, entonces continúe revisando a qué beca sí califica. Escoger la carrera. Al escoger su carrera es importante estar conscientes de si su estatus migratorio le va a permitir tener la licencia para ejercer esa carrera que usted quiere. Entonces, hay muchas carreras que si el joven no tiene o la jovencita no tiene un estatus migratorio en este momento, pues hay muchas carreras que no tendría caso que estudiara, aparentemente. Pero piensen también que si es joven, pues no sé, se podrá casar más adelante con un ciudadano o su estatus migratorio puede cambiar de alguna manera. Pues piensen en eso, tienen que tener eso en mente. Si, por ejemplo, tiene dos carreras en mente y para una de ellas es indispensable tener un estatus migratorio para obtener la licencia para ejercer esa carrera y la otra carrera que le gusta un poquitito menos, no lo necesita, pues entonces mejor váyase por la segunda opción, ¿verdad? Son muchas las cosas que van a tener que estar manejando y pensando al mismo tiempo. Entonces sí se requiere que los padres conozcan mucho de este tema, sepan mucho de este tema, estén muy, muy involucrados en la escuela. Hagan de cuenta que esta es la etapa en la que, como los niños cuando estaban en el kinder, ustedes iban y lo llevaban cada día les revisaban la mochila, cada día estaban súper pendientes de todo lo que el niño hacía. Ok, esta etapa es igual. Ustedes tienen que estar revisando cada cosita de su estudiante, aunque no se dejen, que según ellos ya están grandes y no se dejan. Y no porque ya está grande, vayan a pensar ustedes que él ya sabe lo que tiene que hacer. No sabe. Este es un sistema complicado. El proceso de la entrada de la escuela es complicado. Su estudiante no lo sabe. Usted no lo comprende
ninguno de los dos lo comprende. Entonces van a ir aprendiendo juntos. No asuma que él sabe, no asuma que en la high school lo van a agarrar de la mano y lo van a encaminar casi a fuerzas. No es así, porque acuérdese que cada etapa de la escuela se dedica a que salgan bien en esa etapa de la escuela y no se esfuerzan tanto en prepararlos para la siguiente etapa. Los del kinder no están pensando qué va a pasar cuando ellos estén en primaria, los de primaria no están pensando qué va a pasar cuando él esté en secundaria, los de secundaria no van a estar pensando, me refiero a los maestros, qué va a pasar cuando ellos estén en high school. Igual los de la high school están ocupados tratando de sacar adelante al muchacho o a la muchacha y que se gradúen. Entonces, ahí sí es responsabilidad del estudiante y de los padres estar mirando más hacia su futuro. Y esto especialmente porque un gran número de estudiantes de high school no van a ir a la universidad. Entonces, pues sí sería como un gran esfuerzo que existiera demasiado apoyo en una high school dedicada a los que van a ir a la universidad, si no todos van a ir. ¿Okay? Si tienen preguntas, con toda confianza. Estoy continuamente revisando acá la otra computadora, por si tienen preguntas. Recibimos muchas preguntas, en la primera conversación que mandé, muchas preguntas muy interesantes. Entonces, yo creo que lo que es más práctico, darles una repasadita otra vez. Si su niño está en el 9, usted está muy a tiempo de empezar. Y los caminos se separan entre si su niño tiene estatus migratorio o no. Entonces, si tiene, pues vaya tomándolo un poquito más con calma, que tome las materias correctas, puede ir revisando ya qué tipo de escuela o carrera va a estudiar, todo eso. Pero si su niño no tiene un estatus migratorio, entonces sí tiene que apurarse un poco más desde el 9 y estar revisando realmente qué es lo que más le conviene, todo eso. Una cosa importante también que quiero siempre dejarles en la mente es: no piensen solamente en escuelas de Estados Unidos, ¿sí? El mundo no es Estados Unidos. La tierra no se acaba en Estados Unidos y también existen muy buenas escuelas en muchos otros países, ¿ok? Entonces, no piensen nada más en que su niño tiene que quedarse aquí en Estados Unidos. A lo mejor le gusta una carrera en Europa, a lo mejor quiere una carrera en Japón, a lo mejor quiere una carrera en Canadá. Hay muchos lugares que ofrecen muy buenas oportunidades y tal vez su estudiante, su hijo, su hija, desee tomar esas oportunidades. Muy bien. Una recomendación muy general también que di es, como es muy común que los estudiantes latinos trabajen desde muy jóvenes, siempre enfóquese a que el trabajo que él va a tener, que su estudiante va a tener, sea algo enfocado a lo que él va a estudiar. Por ejemplo, si va a ser enfermero o enfermera, perdón, si va a ser enfermero o enfermera, pues lo mejor es que se dedique a trabajar en un lugar relacionado a la salud, de lo que sea, no importa que si es recepcionista o secretaria o ayudante de enfermera o afanadora de la persona que limpia, cualquier cosa ya estando dentro del campo les va a servir para irse relacionando y también para una cosa más, para que tal vez encuentre becas ahí mismo donde está. Por ejemplo, fíjese bien, si es un estudiante que tiene, por ejemplo, el estatus de DACA ahorita
va a poder trabajar legalmente en un hospital, por ejemplo, si quiere ser una enfermera. Muy bien, ya ahí en el hospital, tal vez encuentre becas que le van a dar ahí en el hospital y eso le va a permitir ir avanzando más en su carrera. Si es, por ejemplo, quiere estudiar economía o una carrera relacionada a los negocios o los números, pues puede trabajar en un banco. Puede trabajar en un banco de cajera o de cajero o cualquier cosa que le permita seguir estudiando y a la vez tener las ventajas que puede tener dentro de su trabajo. Hay muchos trabajos que dan becas a los trabajadores y esta es una muy, muy, muy buena oportunidad y así van como llevando todas las riendas juntas. Está en el campo correcto desde el principio y puede aprovechar carreras desde ahí. Porque, por ejemplo, si trabaja en un banco pero quiere ser enfermera, difícilmente el banco le va a dar una beca para que estudie para enfermera. O sea, ¿por qué el banco va a invertir si no se va a quedar con ese empleado, verdad? Pero, por ejemplo, si es cajero del banco o cajera del banco y quiere tomar los cursos o el entrenamiento para préstamos, para ser agente de préstamos, el banco le va a ayudar. El banco le va a ayudar. Igual el otro campo, el campo de la salud, que es un campo muy, 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 muy grande y muy amplio. Por ejemplo, si trabaja en un hospital, limpiando, por ejemplo, ¿verdad? O en la noche o en las tardes, después de la high school, se va y trabaja limpiando un hospital o una clínica y el estudiante quiere ser enfermero, pues puede empezar tomando la certificación de ayudante de enfermero. Esto lo brinca a tener un mejor salario que va entre haber sido limpiador o personal de limpieza a ayudante de enfermero. Una vez que es ayudante de enfermero, el hospital es más fácil que le ofrezca y lo considere para becas de ese mismo ramo, ¿sí? Pero, por ejemplo, si quiere estudiar negocios trabajando en un hospital, pues volvemos a lo mismo que lo del banco. Probablemente no le ofrezcan una beca ahí. Son cosas que tienen que tener en mente cómo funciona el sistemita. Una beca es una inversión que alguien hace en su hijo. Alguien puede ser el gobierno, puede ser una institución privada, puede ser un negocio, puede ser alguien. Cuando el estudiante recibe una beca, esa es una inversión que alguien hace en ese estudiante. ¿Por qué tiene que hacer una inversión en ese estudiante? Bueno, pues porque sacó buenas notas, porque escribió muy bien la beca, esa es una muy, 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 muy grande razón por la que reciben las becas. Entonces, eso es bien importante para que aprendan desde temprano a escribir bien las becas. Un escrito para pedir una beca no es, pueden mandarle el formato, ¿verdad? Muchas becas tienen un formato y muchas otras tienen una base donde les piden la información básica, les piden la calificación que sacaron en sus ACT y en su GPA y eso es lo que escriben y luego un escrito básico de por qué quieren esa beca y por qué quieren estudiar eso que quieren estudiar. Y esto es para quien va a invertir en ese estudiante, pues sepa si va a valer la pena hacer esa inversión o no. Por ejemplo, no valdría la pena o nadie pensaría que vale la pena invertir en un estudiante si pues quiero estudiar negocios. Pues no estoy segura por qué, pero pues eso quiero. O quiero estudiar leyes, pues ni siquiera me gusta, pero pues bueno, eso quiero. O sea, acuérdense que las becas son muy competitivas, hay muchos estudiantes que quieren ese apoyo también y nuestros estudiantes latinos compiten con estudiantes que inclusive pagan cursos
para que les digan y para que los asesoren cómo hacer ese proceso. Entonces, a la hora de que a algún lugar o alguna fuente de dinero le llegan todas esas peticiones de becas, nuestros estudiantes latinos están compitiendo con gente que sí sabe lo que tiene que hacer, que sí sabe cómo hacerlo, pero no porque nació sabiendo, saben cómo hacerlos porque se dedicaron a saber cómo hacerlo. Tomaron cursos, pagaron, tomaron asesorías, estuvieron mañana, tarde y noche pegados al teléfono o a la oficina de la consejera. Es bien importante también que entiendan, toda esta información las tienen los consejeros de las high school, pero no andan por ahí por todos los pasillos acá ofreciendo todo eso, no. El estudiante tiene que ir a tocar la puerta de la consejera, ir a presentarse con ella, ir a decirle qué es lo que quiere estudiar, dejarle en la mente qué es lo que quiere y la consejera le va a dar la información correcta. Es muy importante que los padres vayan también. Es bien, bien, bien importante. Así, entre los dos, ya la duda que le queda a uno, el otro pone más y entre los dos aclaran más el camino, ¿sí? Muchas dudas las tienen los padres, otras dudas las tienen el estudiante y si van los dos, es mejor. Por ejemplo, estas pláticas, cuando las he dado a una persona en particular, siempre pido que estén los padres y el estudiante, para así hay un cierto tipo de preguntas que hace el estudiante y hay un cierto tipo de preguntas que hacen los padres. Entonces, entre los dos se completa un poquito todo lo que necesitan saber para este proceso. Por ahí alguien me preguntó que había oído hablar que era el ACT y el GPA. Ok. El ACT, esto es bien importante, es un examen que hacen en el grado, creo que en el 12, lo empiezan a hacer, algunas escuelas lo empiezan a hacer desde mitad del 11 y otras lo siguen haciendo todavía en el primer semestre del 12, creo. No me sé bien la fecha exacta. Es un examen que cuesta, no es gratis. No sé si en Texas cuesta, en Arkansas sí cuesta. Bueno, sí debe costar en todos lados porque es federal. Pero no recuerdo cuánto está costando ahorita, como unos $35, yo creo. En eso lo van a reconocer. Ese examen es así. Ese examen no es para pasar una materia inmediatamente. Ese examen es la marca que el estudiante va a llevar para el momento de iniciar su proceso en la universidad. ¿Sí? Ese examen es como el tatuaje que van a llevar aquí en la frente los estudiantes y una escuela, antes de ver el nombre del estudiante, lo va a aceptar o rechazar de acuerdo a la calificación que sacó en su ACT. El GPA es como el global de todas las calificaciones. Hay algunos estudiantes que tienen muy alto el GPA y no tienen tan alto el ACT. Entonces hay escuelas que toman en consideración los dos. Hay otras que no, toman solamente en cuenta uno. Entonces es bien importante que sepan la importancia de ese examen. Revisen en su high school, pongan mucho ojo en esto, qué tanta importancia le están dando los maestros y los consejeros a los estudiantes latinos. Porque puede ser que tengan el estigma de no, pues si no van a ir a la universidad, pues ¿para qué? No, pues si no vienen y preguntan, pues no. Entonces, tienen que revisar muy bien eso y si no hay mucho ambiente de bienvenida para los latinos y no hay esa apertura a darles esa información, pues es como que tienen que estar tocando la puerta 100 veces, ¿ok? Pero
pero no se queden sin saber, porque el tiempo se pasa y es un tiempo crucial. Ya lo que no se hizo a tiempo, ya no se hizo. No hay de que ay, pues no sabía o no, son cosas que como padres tenemos la obligación. Y es muy feo y es muy triste que un estudiante se quede sin estudiar o que se le corten las alas porque los padres no sabían qué hacer. Eso es muy triste. Desde que tenemos hijos, todo lo que pasa con nuestros hijos es nuestra obligación. De nadie más, porque nosotros somos los padres. Entonces, hay que tomar bien las riendas de lo que son nuestra obligación con los hijos, y nuestra obligación con nuestros hijos es ir pasos más adelante en su vida, ¿sí? Si su niño tiene 5 años, pues usted vaya pensando que va a pasar a los 7, ya va a entrar a la escuela, ya tiene que leer, ya tiene esto, ya tiene aquello. Si su niño tiene 9, vaya pensando que va a pasar más adelante con él. Siempre tenemos que estar pensando pasos más adelante en la vida de nuestros hijos. Esa es una de las muchas obligaciones que tenemos como padres. Entonces, saber este proceso y saber toda esta información, pues también cae entre nuestras obligaciones, aunque nadie se lo diga, ¿ok? Ok, entre las preguntas que mandaron, que ya casi todas las fui contestando una por una, si se me quedó alguna sin contestar, pueden mandármela, ¿ok? Igual, si me quieren mandar mensajes después, está muy bien también, los contesto todos. Por ahí una mami dijo que su niño tenía que estudiar la universidad aquí o en Monterrey. Entonces, bueno, escribí un mensaje sobre esto porque hay muchas escuelas en línea. También, por ejemplo, si por alguna razón su estudiante tiene a fuerzas que trabajar para mantener a la familia, hay muchos estudiantes que porque no está el papá o la mamá está enferma o lo que sea, son los que tienen que mantener la familia. Sí, hay muchos casos así. El estudiante puede tomar alguna carrera en línea y valen igual, tienen la misma validez, el título es el mismo, no tiene ninguna diferencia. Casi nada más la diferencia es que a veces en las universidades los estudiantes se envuelven en el ambiente estudiantil, se meten a fraternidades y todo eso, y de ahí es de donde sacan buenas oportunidades para tener buenos trabajos. Lamentablemente nuestros estudiantes latinos, como la mayoría trabaja, no aprovechan esas oportunidades. Van a la universidad exclusivamente a las clases y ya, de ahí en más no saben nada, no conocen a nadie, no se envolvieron en la vida estudiantil, y eso también ya les cortó muchas oportunidades. O sea, en dinero pagaron igual que los demás, pero por falta de tiempo, porque trabajaban, no aprovecharon las ventajas de la vida estudiantil por completo. Entonces, por ejemplo, si su estudiante no trabaja, nada más se dedica a la universidad y se mete a tal fraternidad o se mete a otro grupo o a sororities o cosas así, son los grupos internos de las universidades. No piense que está perdiendo el tiempo, aunque parece que nada más son actividades para socializar, no. De ahí salen muy buenas oportunidades. Casi eso es lo que mantiene muy fuertes a las universidades más prestigiosas del mundo. ¿Okay? Las fraternidades que hay internas en las universidades. Bueno, dije un poco más también por aquí en nuestras notas sobre las escuelas online o en línea internacionales. El TEC de Monterrey, por ejemplo, para todas las que somos mexicanos, sabemos el prestigio del TEC de Monterrey, es una de las escuelas más prestigiosas de nuestro país, de México. Tiene clases online, da carreras totalmente 100% online, da clases en inglés también, tiene clases por si su estudiante anda medio mocho con el español,
El TEC de Monterrey da carreras completas en inglés, entonces ahí su estudiante sí va a tener mucha ventaja. Entonces revise eso porque, pues, no sé ustedes, pero cuando vivíamos en México, a todos se nos hacía muy caro el TEC de Monterrey, pero pues viviendo aquí y pagando de dólares a pesos, la colegiatura no va a ser tan espantosa, ¿verdad? Y un título del TEC de Monterrey, pues es un título del TEC de Monterrey. Bueno, la UNAM también, la más prestigiosa de México, da clases en línea. Hay muchas universidades en Europa, en Canadá, en muchos países, buenas universidades. Entonces, considere también hacer una universidad en línea. Aquí en Estados Unidos también hay muchas universidades que ofrecen carreras completas en línea. Entonces, revise si la carrera que quieren está en línea también y la pueden hacer. Ok. Estoy viendo más preguntas. Cuando el estudiante, yéndonos a la aplicación de la FAFSA otra vez, porque se me vino a la mente comentarles esto. Bueno, ya dije, si el estudiante no tiene número de seguro social, la aplicación de la FAFSA ya no lo va a dejar continuar de la primera página en delante. Entonces la imprimen, la terminan de llenar a mano, la mandan por correo y luego les va a llegar la carta de negación. Mientras tanto, mientras todo eso sucede, ustedes ya se pusieron a estar revisando las becas alternativas. ¿Okay? Cuando es el caso en que el estudiante sí tiene número de seguro social y los padres no, la FAFSA le pregunta la información de los padres. Pero si en este caso los padres no tienen número de seguro social, no la necesita, vale más que no la ponga. Entonces, cuando el estudiante sí tiene seguro social, pero los padres no, se lo repito, la FAFSA va solamente con la información del estudiante, no los padres. Cuando los dos, los padres y los estudiantes, tienen número de seguro social, va la información completa del estudiante y va la información completa de los padres. Esto para que se eviten de que se vaya la información y luego se las regresen y la tengan que corregir. Entonces, desde el principio, eso es. Piden información de los impuestos. Y esta es otra cosa bien importante también. En la high school, al estudiante, las consejeras les ayudan a llenar la FAFSA, pero también les piden los impuestos desde el primer momento. Entonces, a veces el estudiante va a tocarle la puerta a la consejera y la consejera le dice, tráeme tus impuestos. El estudiante regresa a la casa, le dice a los papás, pues que acá me están pidiendo los impuestos. Y así se pasan días y se pasan meses y nadie hizo nada. Bueno, entonces, en ese caso, si no han hecho los impuestos, la consejera no les va a ayudar. Es muy, como que ahí tienen sus reglitas de hay que hacer esto y esto y esto, y para hacer esto pedimos esto y para hacer esto pedimos aquello. Entonces, si está en el reglamento de los consejeros que tienen que llevar los impuestos, pues entonces la FAFSA la tienen que llenar ustedes. Ahí les va a dar la opción. Hay una pregunta que dice, ¿ha hecho o va a hacer sus impuestos? Pues entonces usted contesta sí o no. Y ya de ahí se salta a otras preguntas. Ahí ustedes van a ver cómo está la aplicación. Les va a preguntar sobre su salario. El salario de los padres combinado. Entonces, por ejemplo, si el padre gana $30,000 y la mamá gana 20, pues entonces son 50, ¿verdad? Es una familia que gana $50,000. Esa es la cantidad que van a poner ahí. Si no ha llenado los impuestos y ya va a estar llenando la FAFSA, la puede hacer con la W2 o con la 1099. Eso es lo que le van a pedir ahí. Esto es bien importante que se acuerden porque es una de las cosas en las que se demora más tiempo, es una de las cosas en las que
se pierde una cantidad de tiempo irrecuperable entre de corre, ve y dile y así no era y así es y se me olvidó y todo eso. Una cosa también muy, muy importante que ustedes deben entender, es 1000 veces más fácil que los padres vayan a la high school a tocarle la puerta al consejero o a la consejera a que sea el estudiante. Y les voy a explicar un poquito cómo está la dinámica para que más o menos entiendan. El estudiante tiene que pedir un permiso a su maestro en turno para salirse de la clase e ir a ver a la consejera. No está tan fácil o no se puede salir de clase a cada rato, y a veces los maestros restringen esos permisos. No es por malos, es porque todo el mundo pide pases de salida y muchas veces nomás andan pajareando en los pasillos o lo que sea. Entonces, la high school siempre, o las escuelas siempre tratan de mantener los estudiantes de la puerta del salón para adentro y que no anden estudiantes en los pasillos o por ahí buscando en las oficinas o fuera de ahí. Eso es son reglamentos de seguridad para ellos. Entonces, un muchacho de high school, una muchacha de high school, se le van a pasar días y días para cuando se acuerda o para cuando piense o para cuando anda corriendo entre una clase y otra y ya no fue, y al día siguiente ya no fue, y al día siguiente tampoco fue, y cuando fue ya no estaba, y cuando fue tenía más estudiantes y ya no alcanzó en el ratito que tenía que regresar para su siguiente clase. Entonces es como bastante frustrante, como que es un proceso muy incomprensivo. Y acá en la casa los padres es pues nomás ve y dile y ándale, ve, y a poco no te cuesta nada si ya estás ahí en la escuela. Sí, sí está en la escuela, pero tiene que estar adentro del salón, no tiene permiso de salir. Así de sencillo. Es más fácil que usted desde donde está vaya a la escuela y se vaya enterando del asunto. A las reuniones de la escuela no hay pretexto para que los padres no vayan. De verdad que no lo hay, no lo hay. Si usted dice, tengo que trabajar, pues sí, desde que el niño nació usted tenía que trabajar. Y así, y ese pretexto no lo va a tener tantos años. Entonces, un día que pida permiso en el trabajo, que vaya. La mayoría de las escuelas hacen juntas en la tarde, y sí es bien importante. El tener siempre el pretexto de no ir porque está trabajando y no ir porque está trabajando y no ir porque está trabajando, es lo que le va a costar, como siempre les digo a los padres, el que los hijos vayan a la universidad no solamente es para que los hijos no vivan en la pobreza y en la miseria, es también por los nietos. Entonces, imagínese no hacer el esfuerzo de entender todo lo que pasa con su estudiante, no solamente le va a provocar que su hijo viva en pobreza, siempre trabajando por un salario muy bajo, sino que esa pobreza se la va a estar heredando también a sus nietos. Entonces, hay que hacerlo por nuestros hijos y hay que hacerlo por nuestros nietos también. Yo siempre pienso en mis nietos desde hace muchos años. ¿Verdad? Entonces hay que pensar mucho más allá de nosotros. Venimos a este país a tener una vida mejor y una vida mejor no es estar trabajando todo el día, todos los días, sin un minuto de reposo. Hay que tener un poquito de tiempo para respirar, de tiempo para conocer qué está pasando en este mundo y qué oportunidades hay en este país. Hay muchas oportunidades, pero solamente buscándolas. No, ninguna oportunidad va a ir a tocarnos la puerta, sino que siempre hay que ir por ellas. Vuelvo otra vez a
a las becas que dan en algunos lugares, porque aquí encontré un comentario de una señora que su estudiante, su niña, va a estudiar para maestra. Van a encontrar muchas oportunidades, como les digo, en los hospitales, en las escuelas, en los bancos. Va a haber oportunidades para ciertas carreras que quieren estudiar y que de ahí mismo les den becas. Por ejemplo, como esta jovencita que va a estudiar para maestra, pues va a estar muy bueno porque puede trabajar en una escuela mientras va a la escuela a estudiar para maestra, y de ahí puede ir subiendo cuando ya se gradúe, ¿verdad? Ya puede tener un puesto mejor y puede tener un salario mejor. También hay muchas escuelas, sobre todo en los distritos escolares, hay oportunidades de seguir maestrías y muchas veces les dan becas ahí mismo para continuar su educación superior. Vamos a ver. Ok. Los préstamos estudiantiles. Ok. La FAFSA es como es la aplicación federal, y hay un tipo de dineros o de apoyos financieros que son préstamos. Hay unos que son dinero que no tienen que regresar, que les llaman grants, y hay otros que se llaman Pell Grants. Entonces, cuando el estudiante va a una universidad y le hacen lo que le llaman el paquete financiero, es como esto. Digamos que la universidad cuesta $10,000, ¿verdad? Para que no se vayan muy altos. La universidad cuesta $10,000 por año. Entonces, en el paquete financiero le van a dar, por ejemplo, la FAFSA le va a dar una parte, la escuela le puede dar otra parte y el resto es préstamo. Entonces, ustedes tienen que revisar bien qué parte le dieron y qué parte va a ser préstamo. Los préstamos empiezan a pagar cuando el estudiante dejó la escuela, 6 meses después. Entonces, por ejemplo, si el estudiante pasó 6 meses ya sin estar en la escuela porque se graduó, entonces va a empezar a pagar su préstamo. Pero también, si el estudiante dejó la escuela, por ejemplo, pidió un año el primer préstamo y ayudas financieras y todo, y digamos que de esos 10,000, 3,000 era un préstamo y dejó la escuela a los 2 años, entonces el estudiante va a tener que pagar esa cantidad. En abonos, generalmente son abonos chiquitos, pero sí tiene que pagar, aunque no haya terminado la universidad. Si tiene préstamos, sí tiene que seguir pagando porque es dinero que le prestaron. Y si este préstamo lo puede empezar a pagar 6 meses después de que ya se graduó, pero si entra a una maestría, entonces se extienden 2 años más. ¿Tiene sentido? Y si luego sigue un doctorado, entonces se extiende hasta que pasen más de 6 meses continuos y él no esté en ninguna escuela. Por ejemplo, si termina sus 4 años de universidad y al semestre siguiente entra a la maestría, entonces todavía no va a empezar a pagar nada. Y si termina la maestría y al semestre siguiente entra a un doctorado, entonces tampoco va a empezar a pagar nada. Hasta que sale al final ya no quiero nada, ya tengo muchos títulos, hasta aquí ya me quedé. Entonces le empiezan a cobrar los préstamos que acumuló todo ese tiempo, 6 meses después de que ya no está estudiando en ningún lugar. Así es como funcionan los préstamos estudiantiles. Hay algunas oportunidades que ayudan con los préstamos estudiantiles, que es, por ejemplo, las carreras de la salud y las carreras de educación. Ayudan, por ejemplo, si entra a trabajar a una escuela una maestra y lleva deuda estudiantil, es muy posible que le ayuden cuando haga su maestría, o si va a tomar
más cursos o lo que sea, es muy posible que el distrito escolar le apoye con la deuda que ya lleva de préstamo. Hay muchos lugares como por ejemplo el Departamento de Salud que paga a veces parte de la carrera completa, o por ejemplo si trabajan para un hospital estatal, por ejemplo si trabajan para un hospital estatal en cualquier nivel, pueden tener la oportunidad de que les pagan el 50% de la universidad estatal. Esas son oportunidades que ustedes pueden ir encontrando. Entonces, si su estudiante tiene, por ejemplo, permiso de DACA o tiene número de seguro social, trate de que desde el inicio que va a trabajar, trabaje en una institución grande, de lo que sea, de lo que sea. O sea, como que haga de cuenta que si le están ofreciendo un trabajo en una oficina chiquita de un dentista o en un hospital grande estatal de limpiando o haciendo cualquier otra cosa, le va a convenir más el hospital, aunque el dentista le pague más. Entonces, tienen ustedes que ir midiendo de esa manera qué oportunidad va a impactar de una manera más a futuro la vida del estudiante y no irse por cuánto le van a pagar inmediatamente. Porque muchas veces los estudiantes tienen necesidad de ganar dinero, pero no tienen necesidad de ganar tanto dinero. Entonces, no vale la pena que pierdan oportunidades a futuro por ganar una oportunidad inmediata. Y ahí son los padres los que tienen que aconsejar. Es muy difícil que un estudiante pueda determinar si una cosa así le conviene o no. Entonces, hay que aconsejar más a nuestros estudiantes, hay que pensar más allá, porque pues somos nosotros los que pensamos, nosotros los padres somos los que tenemos que tener la visión de qué le conviene más a nuestros hijos. Si trabajar en un restaurante o trabajar en una escuela. Revisen todas esas opciones, aconséjenles a sus hijos qué cosa le conviene más. Siempre pónganles en la mente que piensen a futuro, que piensen a futuro. Una de las cosas que a mis hijos les espantaba de mí era que cuando tenía, no sé, 13, 14 años, era cosa y ponte a estudiar, porque no quiero que mis nietos sean pobres. Y ellos volteando para todos lados, ¿cuáles nietos? ¿Cuáles nietos? ¿Cuáles nietos, mamá? Bueno, pues los que va a haber un día. Bueno, ya dije de las oportunidades de otros países, ¿verdad? Europa tiene muy buenas oportunidades, muy buenas escuelas, muy buenas carreras. Canadá también, buenísimas. Hay muchas carreras donde en las universidades internacionales no tiene nada que ver si su estudiante tiene seguro social o no aquí. Acuérdense que si un estudiante no tiene documentos, pues no tiene documentos aquí, pero eso no cuenta en otro país, no tiene nada que ver en otro país. Bueno, no sé si me han llegado preguntas, no han llegado preguntas. Creo que no han llegado preguntas. Vamos a ver. No tenemos preguntas. Creo que fui contestando todo lo que preguntaron en los comentarios que tuvimos. Si llegaran a tener preguntas, mándenme un mensaje, lo contesto. Tengo un sitio que se llama Vamos a la Universidad, donde también ahí pasamos mucha información, muchos
muchos tips que hay que hacer. ¿Qué más les puedo decir? Pues revisen cómo está la situación en su high school. Júntense con otras mamás. Es bien importante que cuando van a las juntas, pues platiquen con los maestros y entiendan la información que hay ahí. Quédense con lo más que puedan de información y en su casa le dan otra revisada. Pero también es bien importante que conozcan otras mamás y compartan la información. Si ustedes saben algo, a lo mejor ellas saben más que ustedes o a lo mejor menos, pero ya entre todas también van aprendiendo más sobre el proceso. Es un proceso complicado, como les digo, nadie nace sabiendo. Inclusive los americanos aquí, les digo que inclusive pagan por quien les ayude con todo esto. No crean que porque son de este país saben qué hacer. Y los padres, inclusive, aunque los padres ya hayan pasado por el proceso de la universidad o ya sean ellos profesionistas, aún así batallan. Y aún así pues son precisamente muchos de ellos los que prefieren mandar a los hijos con una agencia que los asesore y los encamine para librarse de ese proceso, para no invertir tanto tiempo en ellos. Eso es muy común. Entonces, por ejemplo, a la hora de que nuestros hijos compiten en un lugar para becas o para apoyos financieros, pues van a competir contra jovencitos que a lo mejor no tienen sus mismas calificaciones, pero tienen más información y tienen más práctica en lo que es el proceso. Es muy diferente, y esto es otra cosa bien importante que siempre tengan en la mente. Es muy importante, como ya dije, para el estudiante, su calificación en el ACT y su GPA general. Pero también es muy importante todos los demás atributos que puede tener el estudiante, como si hace labor social en alguna organización, qué cosas de labor social hace en la iglesia. Hay una labor social que el estudiante siempre hace, el estudiante latino, y es una labor muy invisible, injustamente muy invisible, y es la ayuda que los estudiantes latinos que tienen más tiempo y aquí dan a los estudiantes que recién llegan. En todas las escuelas, esto es una práctica general, en todas las escuelas los estudiantes que van llegando reciben ayuda de estudiantes que ya tienen más tiempo, pero en las escuelas esta labor social que hace el estudiante no se la toman muy en cuenta. Son los padres los que tienen que pedir, son los padres los que tienen que pedir en la escuela o con los maestros que hagan esto. Hacerlo como un poco más oficial este tipo de labor social, que sea, no sé, un documento donde este estudiante va a ayudar a estos otros 2 estudiantes por un periodo de 6 meses. Y ya eso le va a contar como un trabajo social continuo, que de todas maneras iba a ser probablemente porque son sus amigos, porque su corazón de latino siempre está para ayudar a otros latinos. Eso es muy común. Pero deben tomárselo en cuenta los maestros, y ahí son los papás los que tienen que ir a hablar por ellos, ¿verdad? Cada cosa que hacen en la iglesia también, por ejemplo, si está en el grupo de jóvenes o si dirige el grupo de jóvenes, pues revisen qué becas puede conseguir por esas labores adicionales o labores sociales que los estudiantes hacen. Una carrera, ahorita que estoy pensando en las iglesias, creo que no lo mencioné, pero se los menciono. Soy pastora de la iglesia metodista, de una iglesia metodista de aquí de Arkansas. Soy nueva pastora, no tengo mucho tiempo de pastora, es una carrera nueva que tomé hace poco.
Anteriormente en México yo estudié Mercadotecnia y Administración y aquí estudié Negocios Internacionales. Esas son las carreras que tengo. Y, y estoy ahorita en el ministerio, Entonces tengo una iglesia. Las carreras en las iglesias, en cualquier religión, tienen una ventaja adicional, que es la petición para inmigración. Hay algunos tipos de carreras. Hay algunos tipos de carreras, por ejemplo, de la salud, que van encaminadas o son una manera o una vía para que se le pueda hacer una petición para inmigración y obtener su estancia legal en este país. Okay, las carreras en las iglesias también. Esa es una manera. Una iglesia que pide a un estudiante que se va a graduar de la escuela de la carrera, sea católico, sea cristiano, cualquier carrera, hay una manera en la que pueden hacerle su petición formal ante inmigración. Entonces, eso ya le acomoda su estatus legalmente aquí. Lo ideal es que se inclinen por las carreras religiosas porque tienen el don de servir a los demás, pero pues esa también es una razón, ¿verdad? Entonces, tómelo en cuenta si su estudiante, por ejemplo, es muy, muy, muy dedicado a la iglesia y dirige el grupo de jóvenes y hace esto y hace aquello, pues a lo mejor su llamado es el ministerio. Entonces, enfóquelo más a una carrera religiosa. Tal vez ahí tiene en su casa un pastor, tal vez tiene en su casa un sacerdote, y no se había dado cuenta. Entonces, tengan la visión de ver a su niño en qué carrera podría estar. Podemos tener ante nosotros ahí en ese cuarto todo tirado, con los calcetines rodando por todo el piso y una camiseta por aquí y mugre por allá y lo que sea, todo tirado, todo desordenado. A lo mejor tenemos ahí un ingeniero, a lo mejor tenemos un doctor, a lo mejor tenemos ahí un maestro, un pastor, un sacerdote, como les digo, no sé, un pintor, un músico. Entonces, esas son las cosas que tienen ustedes que pensar cuando ven a sus hijos. ¿Qué es lo que los hijos tienen más facilidad para hacer? ¿Qué es lo que tienen más gusto? Que lo hacen con más gusto, ¿verdad? Son cosas bien importantes que a veces los papás podemos ir ayudando a nuestros hijos a descubrir su vocación. Hay algunas carreras que son directamente de conveniencia. Voy a estudiar esto porque es lo que más me conviene. Por ejemplo, negocios, ¿verdad? No tiene una inspiración del corazón, ¿verdad? Como yo, que estudié carreras administrativas, pues no es una cosa de que mi corazón me dice que yo estudie carreras administrativas, pues no es así. o mi corazón me dice que estudie negocios internacionales, pues no, mi corazón no va a decir eso. Pero, por ejemplo, para los estudiantes que quieren ser maestros, esa sí es una vocación, es una cosa que nace de su corazón. Si ellos quieren ser doctores o quieren cuidar viejitos, ser doctores de viejitos o una cosa de ese tipo de carrera, pues esas sí son cosas que no van a cambiar tan fácil. Y ahí es donde ustedes tienen que ayudar mucho más a que ellos realmente se enfoquen en esas carreras. Sí hay jóvenes también, conozco algunos, que desde jovencitos tenían el deseo de servir a Dios en la iglesia. Entonces, si son católicos, pues están en el ministerio de
de la Iglesia Católica. Si tienen otra religión, pues están en su religión estudiando para ser pastores de esa religión. Entonces es bien importante que nuestros hijos reciban ese apoyo de nosotros, reciban que les ayudemos a aclarar sus ideas, a enfocar su orientación de lo que ellos desean ser, ayudarles a soñar, ayudarles a entender que eso es posible, porque sí lo es. Se requiere trabajo, se requiere mucha inversión de tiempo, se requiere mucho leer, se requiere mucho estar buscando información, se requiere mucho tocar puertas, a veces unas están cerradas, a veces otras nos las cierran en la nariz, pero todavía hay que seguirlas tocando. O sea, no porque le digan que no en un lugar, esto siempre se los digo en todos lados cuando doy cursos de negocios, cuando doy cursos de lo que sea. ¿Cuántas 500 veces le han dicho que no? Porque si fueron menos de 500, usted sigue insistiendo y sigue insistiendo y sigue insistiendo. Es una cosa de hay que ser bien tercos para hacer las cosas. Y ser terco y ser cabezón no es un defecto, no lo es. Entonces, vean qué es lo que les conviene a sus niños. Tal vez tengan una orientación bien marcada para la carrera que quieren escoger. Tal vez no tengan una orientación muy definida. Entonces, ayúdenles un poquito a definir qué es lo que ellos quisieran y pues ayúdenles todo lo más que puedan. Es para el beneficio de todos. Como les digo, piensen en sus hijos, piensen en sus nietecitos también. Creo que no tengo preguntas. Espero haber contestado todas las preguntas que había del grupo. Y me despido. Chicas, muchísimas gracias. Ya tenemos la hora platicando. Muchas gracias, Sveidi, por permitirnos dar esta plática. Si tienen preguntas, pueden con confianza mandarme mensajes, escribirme. Soy Lupita Chavarría, de Asociación de Mujeres de Arkansas. Y no les dé pena preguntar, no les dé pena pensar que están preguntando algo muy obvio o algo que ya deberían de saber. No les dé pena. Ustedes pregunten, ustedes comenten lo que sea. Todo es importante. Todo es importante. Me despido. Cuídense mucho. Dios los bendiga a todos. Sveidi, muchísimas gracias. Chicas, nos vemos. Hasta luego.